Batman en Boku no Hero Academy, Cat 13, vendas de sangre. Los pasos resonaban pesados y desordenados por el túnel semidestruido. Kirishima se apoyaba con dificultad en el hombro de Mirio, su respiración entrecortada, la sangre escurriendo por la venda improvisada en su costado. No es nada, solo un rasguño, gruñó Kirishima, aunque su piel endurecida estaba llena de grietas y el dolor lo traicionaba en cada palabra. Cállate. Si sigues hablando así, vas a desangrarte antes de que lleguemos, escupió Bakugo, con el ceño fruncido, caminando hacia adelante, sus palmas chisporroteaban, pero su respiración estaba algo desacompasada. Sabía que no estaban en condiciones. Aizawa, al frente, con la mirada clavada en las sombras, evaluaba cada rincón. Sus vendas aún goteaban polvo y tierra, pero su mente se mantenía fría. Silencio. Su voz grave cortó el aire. No sabemos cuántos enemigos siguen aquí. Mirio cargaba con Kirishima y aún así sonreía débilmente, tratando de mantener la moral del grupo. Vamos, muchachos, no estamos tan mal. Todavía podemos encontrar a los demás. Si seguimos el sonido de la batalla grande, seguro nos lleva al origen. Bakugo soltó un suspiro amargo. ¿Eso es lo que llamas plan? Seguir el ruido como ratas. Aizawa lo miró de reojo, los ojos apenas visibles tras el cabello enmarañado. De momento es lo único que tenemos. Overhaul está en algún punto cercano, y si él está aquí, también lo está la niña. Kirishima tosió sangre y forzó una sonrisa dura. Entonces, no podemos detenernos. Yo, todavía puedo endurecerme un poco más. No fuerces nada, gruñó Bakugo, su mirada se clavó en él un segundo demasiado largo. Kirishima estaba peor de lo que admitía, y lo sabía. De pronto, el túnel tembló. Ecos de explosiones lejanas, rugidos, golpes masivos. El suelo vibraba como si algo colosal estuviera destrozando el mundo más adelante. Aizawa detuvo al grupo, levantando la mano. Se agachó, tocó el polvo que caía de las grietas del techo y habló en voz baja. Está cerca. Muy cerca. Eso no es un enfrentamiento cualquiera, ese es Overhaul enfrentando al equipo de Endeavor. Mirio apretó los dientes, cargando mejor a Kirishima sobre su hombro. Si ese es el epicentro, tenemos que llegar ya. Bakugo miraba hacia adelante, sus ojos ardían con la misma intensidad que sus explosiones. Entonces vamos. De una vez, quiero reventar a ese maldito bastardo. Aizawa lo detuvo, sujetando su hombro con firmeza. No es tan simple. Sus palabras pesaban. Si Overhaul está peleando con los grandes, significa que alguien más está moviendo los hilos en paralelo. Bakugo gruñó. ¿Qué insinúas? Aizawa se giró hacia ellos, con un brillo fúnebre en los ojos secos. Que nos están guiando. Alguien está jugando con nuestros pasos. El silencio volvió a caer, roto solo por el sonido de la respiración de Kirishima. Mirio tragó saliva. ¿Quieres decir que, nosotros podríamos ser el siguiente objetivo? Aizawa no respondió enseguida. Sus manos aferraron sus vendas, listo para desenrollarlas de nuevo. Finalmente habló. Sí. Y eso significa que tenemos que movernos rápido, antes de que caigan sobre nosotros. Bakugo apretó los puños, la rabia mezclada con algo que rara vez dejaba ver. Un atisbo de tensión. El equipo siguió avanzando, más cautelosos ahora, cada sombra y cada grieta del túnel volviéndose una amenaza latente. Aizawa apenas iba a hablar cuando el silencio cayó. Un silencio extraño, antinatural. De la penumbra del techo se deslizó una figura, envuelta en vendas negras como sombras vivientes, su silueta apenas distinguible salvo por el brillo metálico de sus ojos ocultos. No dio tiempo. Con un chasquido seco, una venda salió disparada como una lanza y azotó el costado de Bakugo, lanzándolo contra la pared con un impacto brutal que levantó polvo y concreto. «¡Bakugo!», gritó Mirio, girando en un instante. Aizawa no dudó. Activó su mirada y las vendas negras se contrajeron, perdiendo momentáneamente fuerza. Pero eso no impidió que la figura ya estuviera frente a Aizawa.
Un movimiento veloz, imposible de seguir, y el vendado lo tomó del cuello, apretó el puño y lo estampó contra el suelo con un puñetazo directo al rostro. Aizawa escupió sangre, intentó usar su Kirk nuevamente, pero una venda le atravesó el hombro y lo inmovilizó contra la pared. Dos fuera, murmuró la sombra. Mirio retrocedió con Kirishima, llevándolo hacia un rincón, sus músculos tensos, sudor frío bajándole por la sien. El enemigo no parecía un villano común. La penumbra se cerraba más y más alrededor. El vendado negro giró el rostro lentamente hacia ellos. Las luces volvieron a parpadear, y sus vendas se movieron como un enjambre de serpientes alrededor de los héroes. Mirio no dudó. Se lanzó hacia adelante, atravesando el suelo y reapareciendo frente al enemigo en un instante, embistiendo con todo su cuerpo. El vendado reaccionó con reflejos imposibles, deslizándose hacia atrás y envolviendo sus vendas como garras alrededor del cuello de Mirio. El héroe las atravesó con su intangibilidad, pero entendió la amenaza. Aquel rival lo había estudiado. El vendado giró la cabeza levemente, murmurando como si pensara en voz alta. Kirishima, objetivo frágil. Eliminarlo débil primero, aislarlo fuerte después. Dio un salto hacia atrás, sus vendas se desenrollaron con violencia, decenas de látigos negros que llenaron el terreno como una red viva. Aizawa forzó sus ojos, activando su Kirk. Las vendas se ralentizaron por un instante, como si hubieran perdido el impulso sobrenatural, pero eso fue lo que el vendado esperaba. Aprovechó el mínimo retraso de Mirio, para lanzar 3 cuchillas hacia Kirishima apuntando a su cabeza. Mirio interceptó, atravesando el suelo y reapareciendo justo frente al joven endurecido, desviando 2 de las cuchillas. La tercera, sin embargo, rozó el hombro de Kirishima, desgarrando parte de su piel ya dañada. Bakugo. A pesar de su herida, rugió como una bestia y lanzó una explosión parcial con su mano, envolviendo el terreno en humo y fuego. El vendado retrocedió, apenas un par de metros, como si evaluara cada movimiento sin perder compostura. El humo cubría todo, pero Aizawa ya estaba de rodillas, sus ojos inyectados de sangre, manteniendo la vista fija en el enemigo. Mirio respiraba agitado, colocándose en guardia. Kirishima apenas se sostenía en pie. Bakugo apretaba los puños, incluso temblando por la herida. El vendado levantó una mano, sus vendas tensándose como si fueran cientos de cuchillas listas para atravesarlos. Bakugo intentaba contraatacar con explosiones cortas, pero una venda se enroscó en su brazo, jalándolo hacia abajo, estrellándolo contra la pared. Su grito retumbó, mientras un chorro de sangre brotaba de su frente al abrirse contra el concreto. Bakugo. Gritó Kirishima, aún tambaleante, sujetándose el costado ensangrentado. El vendado giró su cabeza, y aunque sus ojos no se veían bajo el velo oscuro, su intención era clara. Una venda salió disparada, atravesando la defensa parcial de la piel endurecida de Kirishima, abriéndole un corte profundo en el abdomen. La sangre salpicó al suelo en un arco grotesco. Aizawa reaccionó, levantó la vista, activando su Kirk en un intento de detenerlo. Las vendas del vendado cayeron un instante. El vendado sacó una daga afilada, y en un movimiento seco, lanzó la daga, atravesando la pierna de Aizawa. El crujido de hueso resonó. Sangre brotó de su pierna. Mirio, con la mandíbula apretada, atravesó el suelo para sacar a Kirishima del rango de ataque. Emergió metros atrás, con el cuerpo de su compañero arrastrándose en sus brazos, la sangre resbalando por su uniforme. El vendado lo observó, y sonrió. Bien. Corre. Eso me da tiempo para quebrar a los otros. Bakugo se levantaba tambaleante, un ojo cerrado por la sangre, con un brazo casi dislocado, lanzó una explosión desesperada, que el vendado esquivó con facilidad. Las vendas giraron con velocidad, y con un latigazo seco, estampó la cabeza de Bakugo contra el suelo, un pequeño cráter formándose tras el impacto. Aizawa, con dificultad para respirar, logró cortar parcialmente una venda con su cuchillo, pero otra lo atravesó en el brazo, hundiéndose en carne y dejando un pequeño chorro de sangre oscura sobre el suelo gris.
Kirishima apenas podía mantenerse de pie, apoyado en Mirio, que con un ojo entrecerrado intentaba neutralizar los ataques con movimientos ágiles desviando las vendas del enemigo, manteniendo a Kirishima a salvo. El aire estaba lleno de polvo, sangre y el silbido seco de las vendas cortando el aire. ¡Carajo! Bakugo apretaba los dientes, sus palmas chisporroteaban con explosiones pequeñas, su frente sangrando sin control. Si seguimos así, nos va a matar a todos. Una venda pasó rozando el rostro de Bakugo, abriendo un corte profundo en su mejilla. La sangre chisporroteó cuando cayó en una de sus manos encendidas. Él retrocedió un paso, respirando fuerte. Si peleo con todo mi poder, ustedes van a caer conmigo. No voy a frenar mis explosiones ni un segundo. Llévense a Kirishima con Tamaki y Nejire, sáquenlo de aquí. Yo me encargo de este tipo. Bakugo, no seas idiota. Aizawa alcanzó a gritar, sosteniendo su costado herido. Pero Mirio, con la mandíbula apretada, entendió de inmediato. Sus ojos se encontraron con los de Bakugo, y por un segundo, un respeto silencioso se formó entre ambos. Bakugo sonrió de lado, esa sonrisa salvaje que solo sacaba en los momentos más oscuros. Esto es lo que hace un héroe, ¿no? Aguantar el peso. Quemarse vivo si hace falta. No esperó respuesta. Con un rugido explosivo, lanzó una detonación que abrió el piso bajo sus pies y levantó una cortina de fuego y polvo. El vendado retrocedió apenas unos centímetros, sus vendas agitándose con violencia, como si olieran sangre fresca. Aizawa cerró los dientes, tomó a Kirishima junto a Mirio, las vendas intentaron interceptar, pero Bakugo estalló frente a ellos, cubriéndolos con una oleada de humo y metralla. El vendado negro lo entendió al instante. Te sacrificas solo, arrogancia o valentía, da igual. Tu cuerpo será el primero en romperse. Bakugo escupió sangre al suelo, levantó sus manos y una sonrisa demente se dibujó en su cara. Ven por mí, maldito trapo. Por otro lado, el aire aún olía a polvo y metal. La zona estaba semidestruida, con columnas fracturadas y escombros apilados como si un gigante hubiera arremetido contra los muros. Izuku estaba de rodillas, con la respiración entrecortada, limpiando la sangre seca de la comisura de sus labios. Su uniforme estaba desgarrado y su brazo derecho apenas respondía. Cada movimiento era un recordatorio del impacto que había recibido. Ryukyu, de pie pero jadeante, mantenía una mano sobre su abdomen, donde la sangre se filtraba entre las escamas de su traje. Momo, en cambio, se obligaba a mantener la compostura, el rostro empapado en sudor pero con los ojos encendidos de determinación. No podemos seguir en este estado, murmuró Ryukyu, apoyándose en un bloque caído para no perder el equilibrio. Si seguimos avanzando así, nos van a aniquilar. Izuku levantó la mirada, con rabia contenida. Pero no podemos detenernos. Cada segundo que perdamos, Eri está más lejos. No sé qué estarán enfrentando los demás ahora mismo. Momo lo interrumpió, más serena pero con la voz firme. Por eso mismo necesitamos apoyo. Si Nejire y Tamaki aún están operativos, podrían reforzarnos. Se arrodilló en el suelo, colocando ambas manos frente a ella. Su piel brilló cuando empezó a materializar un objeto metálico. Una caja pequeña, con una antena corta y un cristal lumínico en el centro. El proceso le arrancaba gemidos de dolor, pues su cuerpo temblaba por la falta de energía, pero no se detuvo. Izuku la miraba con los ojos muy abiertos. ¿Un comunicador? Momo apretó los dientes, apenas logrando sostener el aparato que emergía de su piel. Sí, el comunicador se rompió con la explosión del complejo, así que hice otro, con un canal encriptado, suficiente para mandar una señal de emergencia a Nejire Tamaki. Cuando el dispositivo quedó completo, cayó al suelo con un clac. Ryukyu lo recogió y lo sostuvo entre sus garras, evaluándolo. Ingenioso, si funciona, podremos reagruparnos. Izuku se puso en pie, tambaleándose, la mirada fija en el túnel oscuro frente a ellos. Entonces hagámoslo rápido, algo me dice que no somos los únicos buscando reencontrarnos.
En la superficie, la noche apenas dejaba pasar la luz de los reflectores improvisados que los héroes habían instalado para mantener la zona iluminada. La lluvia golpeaba fuerte, Nejire flotaba a unos metros del suelo, girando con nerviosismo mientras trataba de detectar cualquier movimiento hostil entre los escombros. Tamaki, con la respiración pesada y la mirada cansada, se mantenía atento al pozo. De pronto, un leve zumbido metálico se escuchó en su comunicador. Tamaki giró el auricular, apenas logrando distinguir una voz cargada de estática. Nejire, Tamaki. ¿Me escuchan? Era la voz de Momo, ronca, entrecortada. Nejire descendió de golpe, alarmada. ¿Es Yaoyorozu? Al fin alguien. Tamaki apretó el comunicador. Sí, los escuchamos. ¿Qué ocurre? El mensaje de vuelta sonó áspero, como si la señal estuviera siendo devorada por el ruido de fondo. Estamos con Izuku y Ryukyu, estamos heridos. Necesitamos extracción inmediata, ¿pueden? Un eco metálico los interrumpió, luego la voz de Deku irrumpió débil pero cargada de urgencia. Necesitamos apoyo, rápido. Nejire sintió un escalofrío en la espalda. No era solo que los hubieran atacado, era la forma en que hablaban, como si en cualquier segundo la señal se cortara para siempre. Resistan. Respondió ella al instante. Vamos hacia ustedes. Envíenos coordenadas, aunque sea aproximadas. Tamaki miró a Nejire con seriedad, su expresión endurecida pese a la fatiga. ¿Puede ser peligroso ir sin un plan? Nejire cerró el puño con frustración. No hay tiempo, si Deku y Ryukyu están vivos, los necesitamos. El comunicador volvió a crujir, más débil. Esta vez fue Momo, su tono cargado de esfuerzo. Estoy improvisando un transmisor con lo que tengo. Les enviaré una señal de pulso. Síganla. Pero dense prisa, no sé cuánto podamos aguantar. Un bip lejano y rítmico se coló en sus auriculares, confirmando que el improvisado invento de Momo funcionaba. Tamaki tragó saliva, apretando los puños. Entonces vamos. Si tardamos, puede que no encontremos a nadie vivo. El goteo de agua filtrándose por las grietas acompañaba la espera de Izuku, Momo y Ryukyu, que mantenían la respiración contenida, atentos a cualquier sonido. De pronto, pasos pesados se escucharon a la distancia. Izuku se tensó, alzando el rostro. ¿Lo oyen? Ryukyu ladeó la cabeza, con la mirada encendida, lista para transformarse en cualquier instante. Momo sostuvo el comunicador improvisado contra su pecho, tragando saliva. Y entonces, entre las sombras, tres figuras emergieron. Sensei. Izuku soltó un jadeo de alivio al reconocer a Aizawa. Pero su expresión se congeló en el acto. El héroe estaba maltrecho. Sangre le bajaba por la sien, el brazo izquierdo colgaba sin fuerza. A su lado, Mirio cargaba el peso de Kirishima, cuya piel roja estaba hecha jirones, el cuerpo abierto en cortes profundos que manchaban todo el suelo con un rastro rojo. El choque fue brutal. Izuku corrió hacia ellos. Kirishima. ¿Qué pasó? Mirio respiraba agitado, con una dureza en su mirada que rara vez mostraba. Nos topamos con un enemigo, no era normal. No se detenía, no se cansaba. Nos obligó a retroceder. Aizawa, con voz rasposa y seca, completó. Era un vendado con vendas negras, cada movimiento suyo era letal. Si no fuera por Bakugo, estaríamos muertos. Pero él se quedó atrás. Momo se paralizó, los labios temblándole. ¿Se quedó atrás? ¿Solo? Aizawa la miró directamente, con los ojos apenas abiertos por el cansancio, pero firmes. No teníamos elección. Bakugo lo decidió. Dijo que si peleábamos juntos, nos mataría a todos. Izuku sintió un golpe en el estómago, como si todo el aire se le escapara de golpe. Su puño tembló. Kacchan, Ryukyu apretó la mandíbula, la furia vibrándole en los ojos. Si se quedó atrás, entonces tenemos que darle un camino para sobrevivir. No podemos dejarlo. Mirio bajó la cabeza, aún cargando a Kirishima, que apenas se mantenía consciente. Él sabía lo que hacía. Pero, tenemos que decidir rápido.
Kirishima necesita atención inmediata, al igual que ustedes, y si volvemos por Bakugo sin plan, moriremos todos. El grupo quedó en silencio. El eco de los pasos lejanos, de la batalla aún librándose en algún lugar de ese laberinto, resonaba como un recordatorio brutal. Bakugo seguía peleando solo contra un monstruo. El pasillo se llenó de un silencio espeso apenas Izuku habló. Su voz temblaba, no de miedo, sino de la presión de tomar decisiones rápidas en medio de un caos que no perdonaba errores. Todos váyanse con Tamaki Jinejire en la superficie, dijo con firmeza, aunque sus manos estaban cerradas en puños tensos. Llévense a Kirishima, Mirio, asegúrate de que esté bien. Aizawa lo miró fijo, los ojos rojos todavía vibrando con la fatiga de usar tanto su Kyok. No le gustaba la idea. Midoriya, no es momento de que juegues al héroe solitario. Izuku negó con la cabeza, tragando saliva. No es por mí, es por todos. Bakugo está peleando solo contra ese monstruo. Si lo dejamos, él no se va a detener, se va a quemar junto con el enemigo. Mirio, aún ensangrentado y jadeando, apretó los dientes. Sabía que Izuku tenía razón. Bakugo no era de los que pedían ayuda. Lo traeremos de vuelta, ¿verdad? Dijo con una sonrisa forzada, tratando de mantener el espíritu del grupo. Izuku dio un paso hacia el túnel oscuro de donde venían los rugidos y explosiones. El eco de las detonaciones de Bakugo estremecía las paredes como si la tierra misma vibrara. No. Yo voy a traerlo. Su tono fue seco, decidido, sin titubeos. Ryukyu, todavía con cortes en los brazos, miró de reojo a Momo y luego a Aizawa. Sabía que discutir más solo les haría perder tiempo. Escuchen a Midoriya. Llévense a los heridos. Momo apretó el comunicador improvisado contra su pecho, la mirada fija en Izuku. Izuku dio una media sonrisa mirando a todos, lo lograré, sin más, se lanzó hacia la oscuridad, corriendo en dirección al fragor de la batalla. Cada paso era más pesado, cada rugido más fuerte, cada explosión más cercana. Mientras tanto, la linterna táctica de Batman iluminaba los muros húmedos del túnel, revelando grietas en el concreto y marcas de garras recientes. Eri se aferraba a su capa, respirando con dificultad, temblando. El murciélago avanzaba en silencio, hasta que se detuvo en seco. El camino que debía llevarlos a la superficie estaba colapsado. Toneladas de escombro, vigas retorcidas y concreto derrumbado bloqueaban la salida. El aire estaba aún más espeso, cargado de polvo y humo. Batman apoyó la mano contra el muro, analizando la estructura. Bloquearon esto a propósito, murmuró con voz grave, apenas audible. El presentimiento le oprimió el pecho. Ese silencio no era natural. No eran simples túneles derrumbados por accidente. Alguien sabía que estaba aquí, y lo quería acorralar. Eri jaló su capa, con los ojos al borde del llanto. No podemos salir. Batman la miró un segundo, serio, sin responder. En su interior sabía que el tiempo se agotaba. Si había una emboscada, estaba atrapado bajo tierra con una niña en brazos. Dio un paso hacia atrás, escaneando la oscuridad del túnel. Y entonces lo sintió. El aire se volvió más frío, más denso, como si las sombras se hubieran cerrado sobre ellos. Un mal presentimiento. Uno que no solía equivocarse. Fin del capítulo, gracias por ver,